Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo layout. Ya vamos a ver cuáles son todos los layouts que existen en general. Y particularmente hoy día vamos a trabajar con un nuevo layout que la verdad es bastante importante que nosotros podamos manejarlo correctamente. Que este layout recibe el nombre de Relative Layout. Ya, o bien también posición relativa. Esto funciona en realidad de una forma bastante diferente que el linear layout. Acá yo tengo que hacer referencia de dónde quiero que se ubiquen los elementos. Por lo tanto, vamos a hacer unos dibujos bastante particulares para que logren entonces comprender cómo se genera y cómo se crea justamente acá una interfaz gráfica utilizando este elemento. Entonces, hasta el momento hemos visto qué es lo que es Android, ¿cierto? Hemos visto lo que es el linear layout y el día de hoy vamos a ver lo que es el relative layout. Pero antes de comenzar, les quiero hacer una pregunta y que me respondan ustedes qué es lo que entienden por el concepto de linear layout. ¿Qué es el linear layout? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Es dónde van almacenadas las cosas? Contenedor, ya podríamos considerar entonces como una especie de contenedor, perfecto. Perfecto. El concepto del layout o del linear layout es un contenedor. Principalmente el linear layout, si lo traducimos entonces, entre comillas, quedaría como contenedor lineal. Entonces solo podemos ubicarlo en dos sentidos las cosas, o de forma horizontal o de manera vertical. Pero el relative layout nos permite trabajar de una forma completamente distinta, que es la que vamos a ver el día de hoy. Nosotros estamos trabajando con las interfaces de usuario y estas interfaces se trabajan a través de unos objetos llamados vistas y también de grupos justamente de este tipo de objetos llamado grupo de vistas o by group. Entonces nosotros lo que hacemos es dibujar el contenido en la pantalla de nuestro dispositivo, pero en algunas cosas hay algunas views que nosotros tenemos que utilizar con Kotlin o en algunas cosas con Java y dependiendo de cómo lo queramos utilizar, pero va a ser mucho más fácil hacerlo a través de un archivo XML como lo estamos haciendo ahora. Lo que vamos a hacer ya en una clase posterior va a ser la conexión entre el XML con, en este caso, el código de Kotlin para poder entonces tener un poquito de lógica. Lo primero que vamos a hacer es tratar de sumar dos números. En pantalla poner un número, un segundo número y poner sumar y que realmente se sume. Entonces, como consideraciones de ahora en adelante, esto ya se lo saben, pero quiero que quede escrito, es que todas las cadenas de texto que ustedes utilicen se tienen que definir dentro de un archivo llamado string y que se ubica dentro de la carpeta res, carpeta values y el archivo es string.xml. Los colores que nosotros vamos a utilizar en la aplicación van a estar definidos en otro archivo, en un archivo llamado colors, perfecto. Y está dentro de la carpeta res, dentro de la carpeta values y dentro del archivo colors.xml, que estos dos archivos ya los hemos usado, ¿cierto? Perfecto. Esta es la forma en la que nosotros estamos trabajando y es un poco lo que ustedes están resolviendo justamente con el concepto de los linear layout, con el concepto de los relative layout para poder trabajar. Esto es lo que vimos en la clase pasada, cómo funcionaba la lógica en el celular. Uno presionaba, la pantalla se mostraba, quedaba en un proceso de, entre comillas, como stand-by, mientras la pantalla después se reanudaba, etcétera, etcétera, hasta que finalmente el elemento se destruía. Los elementos que nosotros vamos a utilizar dentro de los layouts que existen son linear layout, que puede utilizarse para mover los elementos, ya sea a través de filas o a través de columnas, o sea, una orientación vertical u horizontal. Si queremos hacer tablas y específicamente queremos una tabla de datos, para eso existe lo que sería el table layout. Si queremos entonces trabajar con elementos de manera relativa a la posición de un padre, entonces vamos a utilizar el relative layout. Si queremos trabajar con elementos en posiciones absolutas y me dé exactamente lo mismo el resto, y yo le digo, tú te ubicas acá en esta posición, punto, no sé, 5,7, y ahí quiero que estés, ahí se va a ubicar. Entonces tendríamos lo que sería el absolute layout. Si queremos algunos frames que sean en este caso dinámicos, de acuerdo al contenido que nosotros vamos generando, que eso lo vamos a usar más adelante, se conoce como frame layout.
Y también tenemos el último y el que viene por defecto, que es la versión mejorada de lo que vamos a aprender ahora, pero para llegar a utilizar ese elemento tenemos que primero entender los primeros, los básicos. Entonces por eso ahora vamos con el Relative Layout, pero el mejor de todos para trabajar siempre va a ser el Country Layout, porque permite una visualización y un trabajo mucho más cómodo y mucho más práctico. Puedo hacer lo mismo que con todos los otros elementos, a excepción del Table Layout, sin ningún problema. Entonces, vamos a intentar primero hacer esta interfaz gráfica que está acá. Y después ustedes van a intentar realizar ese ejemplo que está ahí. Entonces, vamos a crear, ¿seguimos trabajando en el mismo proyecto? ¿Creamos uno nuevo? ¿Ah? ¿Uno nuevo creamos? Perfecto, entonces voy a crear un nuevo proyecto. Acá entonces me voy arriba, en nuevo, proyecto, y recuerden siempre seleccionar la opción que dice Empty View Activity. Dependiendo de la versión que estén trabajando, se puede considerar en la posición 6 o en la posición 5. Va a depender directamente de la versión de Android Studio que ustedes tengan instalado. Le damos siguiente y el título va a ser entonces Relative Layout. Entonces, Relative Layout y le damos Finish y esperamos que entonces el proceso de carga finalice. Se va a demorar ahí unos minutos, segundos, depende mucho de la velocidad del equipo. Ahí hay que esperar que esta barra cargue completamente y que acá arriba diga Android. Le doy unos minutos entonces mientras sus proyectos cargan. Ya, vamos entonces a hacer lo siguiente. Una vez que tenemos entonces listo esto, vamos a ir acá a lo que sería el Activity Main, ¿ya? Y acá lo primero que voy a hacer, voy a borrar el Text View, así que chao. Y vamos a cambiar arriba el Control Layout por un, ¿cuánto se llamaba? Relative Layout, perfecto. Y lo vamos a dejar ahí. De hecho, acá no hay ningún problema, no nos da ningún error esto, así que hasta el momento vamos bien. Acá no nos pide orientación, no nos pide nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer lo siguiente entonces. Vamos a escribir acá un view y le vamos a dar un tamaño, por ejemplo, de 50 dp por 50 dp para poder ubicar varios en la pantalla. Esto es para ir entendiendo la lógica de cómo funciona. Le vamos a dar acá un background. El único color que tengo por el momento es negro, así que le vamos a dar ahí un background negro y cierro esto. Si se fijan, hasta ahí, perfecto, tiene lógica que quede ubicado en la primera posición del cuadrito sin ningún problema. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. ¿Cuál es el problema que tengo? Si yo quiero ubicar un nuevo elemento, ¿dónde lo voy a ubicar? Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar y le voy a poner, por ejemplo, ahora color white. ¿Dónde quedó ahora el cuadrito? Encima del otro. ¿Por qué queda encima del otro? Claro, por defecto en realidad, lo que nos dice esto es que se ubica simplemente en las posiciones que yo quiera. Acá nosotros vamos a manipular el tema de las posiciones con estos elementos que están acá. Bueno, antiguamente era left, actualmente suele ser start, antiguamente era right, ahora suele ser en, etcétera. Tenemos center. Estas son las 9 posiciones básicas que vamos a utilizar. Entonces vamos a ver ahora lo siguiente. Si ustedes van a la documentación de Android, entonces acá, por ejemplo, dice diseño relativo. Acá, por ejemplo, nos empieza a explicar cómo funciona esto y nos dice allí cómo posicionar las listas. Si se fijan acá, tenemos las opciones que estábamos viendo, los parámetros, alinearse al top, el center vertical, etcétera, etcétera. Y aquí me viene un ejemplo bastante sencillo de cómo utilizar esto. Entonces acá hay algo que sí o sí necesitamos, que no sé si lo ven acá, pero es el ID. Entonces vamos a establecer nuestro ID para el elemento que estamos trabajando. Entonces acá en mi vista, en mi aplicación, voy a borrar uno de los dos para no tener problemas por ahora, después lo vuelvo a crear. Y acá a este primer cubo le vamos a dar un ID. Entonces damos Enter, le escribimos ID y para que se agregue el ID a la variable o al archivo donde están todas las ID guardadas, tenemos que anotar eso, arroba más ID. Si no le agregamos eso, el ID que nosotros creemos no se va a gestionar correctamente.
¿ya? El ID por lo particular suele ser un número, ya acá simplemente guarda el nombre, pero internamente guarda un número, en este caso de ID. Entonces acá vamos a poner slash, y como es un cuadrado, le voy a poner C1. Ah, pero ahí me equivoqué. Slash C1, ¿ya? Ese va a ser el nombre de mi primer cubito, o de mi primer cuadrado. ¿Estamos bien hasta ahí? Este cuadrado, yo le voy a dar una alineación, por ejemplo, le voy a dar una alineación que esté ubicado acá al centro. Entonces vamos a escribir align, y acá, por ejemplo, me salen varias alternativas. Por ejemplo, baseline, me aparece button, end, left, parent button, parent end, parent left, parent right, etc. ¿Y dónde está el centro? ¿Dónde está? Centering parent, y le damos simplemente true. Y automáticamente queda ubicado al centro. Ya tenemos la primera posición fácilmente ubicada. Por ahora, en realidad, el ID no lo están viendo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que van a hacer ustedes ahora, a modo de práctica, yo les voy a enseñar uno o dos elementos, cómo posicionarlos, y el resto los van a posicionar todos ustedes en unos minutos, ¿ya? Entonces, vamos a posicionar aquí, vamos a hacer aquí, bueno, aquí está el dibujo. Chao. Vamos a posicionar entonces, este va a ser el 1, acá va a ser el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Cuáles quieren que ponga yo? Yo voy a poner 2. Y el resto lo van a poner todos ustedes. ¿Cuál considera que está más difícil para poner? Y yo lo pongo. El 6, perfecto, voy a poner el 6. ¿Cuál más? El 4, perfecto. Yo voy a poner el 6 y el 4 y ustedes continúan con todo el resto. En realidad la dificultad de todos es la misma, a excepción del primero que por defecto aparece ahí automáticamente. Así que eso no tiene mucho sentido. Pero igual le vamos a agregarle las etiquetas para que quede ahí sí o sí. Entonces, voy a agregar un nuevo view. No importa que el cuadrito sea de color negro por ahora, no necesito más colores. Entonces acá le voy a dar 50 dp por 50 dp. Y voy a ubicar primero el 6, que debería quedar acá, ¿cierto? Entonces lo primero que yo tengo que hacer, que mi cuadrito, que por defecto, como vemos, entonces, background, le vamos a dar acá black y vamos a cerrar acá la etiqueta. Vemos que mi cuadrito por defecto se ubica en la posición del número 2, ¿cierto? Entonces, este valor, lo que yo tengo que hacer primero es decirle, mira, vete para allá. Y lo empujamos para allá, para el fondo. O la otra opción es decirle, mira, céntrate hacia abajo. El orden de los factores da lo mismo, pero tengo que hacer esas dos acciones en algún momento. ¿Queda claro lo que tengo que hacer, cómo mover el cuadrito? Primero, empujarlo para el fondo, y lo segundo es bajarlo al medio, de forma vertical. Entonces, acá le vamos a decir que vamos a tener que buscar el align, vamos a escribir align, pero yo lo quiero que se ubique a la, en este caso, align en. Y le damos acá, a la derecha de quién se tiene que ubicar. ¿De quién se tiene que ubicar a la derecha? ¿Ah? Del segundo, del primero, del primero. A ver, démosle acá primero, antes de probar esto, vamos a dar el right, el align. Vamos a probar con el right. ¿Dónde está el right? Acá. Parent right. Esa opción es la que yo quiero en realidad. Fíjese, hay dos opciones. Tengo, me estaba confundiendo yo, perdón. Estaba acá, estábamos seleccionando el en, ¿cierto? ¿Cuál era? Se me perdió ya. Pero teníamos el align en, ¿cierto? A secas, por ejemplo, como lo que está acá, align left. Yo quiero, en realidad, que es que vaya a la derecha, o en este caso al en, de este elemento que está acá. ¿Cómo se llama esto? Se llama parent, o sea, el padre que lo tiene, ¿ya? Entonces, yo le voy a decir, mira, ubícate a la derecha, puede ser con right o puede ser con en. Lo correcto actualmente es utilizar el en, pero vamos a probar los dos para que veamos si hay alguna diferencia. Voy a poner el en y le ponemos acá true. Se fue entonces a la derecha del padre. Si pruebo entonces con el align right, vamos a ver que también se va
No, por aquí me toma el alien right, pero me falta el parent. Parent right, ahí sí. Y aquí también le damos true y se va exactamente a la misma ubicación. Entonces puede ser parent right o puede ser parent end. Pero insisto, la más común actualmente es la parent end. Así que lo vamos a dejar de esa manera porque esos son los nuevos términos que se utilizan. ¿Está bien ahí? El donde ustedes me habían pedido. Bueno, el 4 me habían pedido también que pusiera, ¿cierto? Entonces el 4 lo tengo listo. Ya, perfecto. Pues dejo ahí el 4. Entonces acá le vamos a dar ID, y este sería el C4. Voy a copiar y pegar esto rápidamente y lo tengo en la misma posición acá arriba. Pero ahora lo que tengo que hacer es que este elemento baje. ¿Cuál era ese? Era el C6. Perfecto. Entonces le voy a decir, mira, tú tienes que ubicarte acá. Entonces le voy a decir que se tiene que ubicar. ¿De qué manera? Veamos cuáles son las opciones que hay. O sea, que hay que ir leyendo también. Tengo la opción button, left, parent button, left parent, right, parent. Bueno, hay varias opciones. ¿Cuál será la opción que tengo que utilizar? De las que están acá. Center, vertical, true y listo. Un center vertical. Y ahí tenemos entonces la opción que se está centrado verticalmente en esa posición. Entonces, si se fijan ahora, ya no tengo el problema de la distancia, incluso quedan las cosas separadas, ya no tengo que estar preocupado entonces, oye, pero si agrego una pantalla más grande, esto se va a adaptar. Entonces, si yo ejecuto esta aplicación en ese celular grande, se va a ver más estirado simplemente, pero en las posiciones que le corresponde a cada elemento. ¿Queda claro? Perfecto. Rápidamente, respeten los ID como habíamos acordado, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9, y me van entonces a agregar cada una de las posiciones. El cuadrito de acá, de acá, de acá, de acá y de acá. Ese lo agreguen al final para que así no tengan el problema que se les pierde el cuadrito. Así que unos minutitos para que lo intenten y continuamos. La solución del ejercicio sería lo siguiente entonces. Vamos a mostrar acá la solución. Sería, vamos a poner el número 2. Entonces aquí está el 1. Vamos a agregar el ID 2. Lo voy a pegar acá. Vamos a agregar el CD 2. Pero acá este tiene que ser solamente no centrado en el parent, sino que centrado de forma horizontal. Le damos true y ahí tenemos el 2. ¿Todos lo lograron el 2? ¿Sí? El 3 está listo. ¿Ese era el 3? No. 2. Este era el 3, perdón, me equivoqué. Este era el 3. Este era el 3. Tenemos acá entonces el 4. Vamos a hacer entonces el 5. Entonces el 5 solamente requiere un center vertical. Ahí está. Tengo el 1, el 6, me falta el 7. Perdón, me falta el 6. Y el 6 sería entonces. Ah, no, el 6 ya lo tengo hecho. El 6 es el que está abajo, así que esto lo vamos a cortar. Acá va el 7, lo voy a ir dejando en orden. No, no es necesario dejar en orden porque aquí uno puede dejar como quiera. Tengo entonces el 7 que lo vamos a dejar entonces en la esquina de acá abajo. Entonces acá tendría que poner un button parent, true, listo. El 8 sería entonces, aparte del button parent, tendría que darle un center horizontal, true. Y el último, que sería el 9, sería simplemente, en vez de darle un center horizontal, sino que sería un parent en, ¿cierto? Y le damos true. Ahí sí. Este sería el número 9. Y me falta el número 2, que lo voy a hacer acá arriba. Que el número 2 en realidad es el más fácil de todo, que sería copiar y pegar esto y borrarle el elemento central. ¿A todo le funcionó? Sí, perfecto. Era bastante sencillo entonces trabajar con esto. Pero ahora el problema viene a continuación. Miren, lo que yo quiero que hagan ustedes es lo siguiente. Hemos visto cómo trabajar acá con lo que sería
Deme un minuto, voy a sacar un recorte. Eh, ahí sí. Voy a recortar esto un minuto para pegarlo en Paint para explicarle algo. Ah, no, aquí mismo en la herramienta de recorte. Miren, esta es la imagen que tenemos actualmente, ¿cierto? Lo que yo quiero que hagamos ahora es lo siguiente. Vamos a agregar un cuadrado acá. Vamos a agregar un cuadrado aquí. Uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Uno aquí. Uno acá. Bueno, se va a repetir en todas las partes. En todas las esquinas vamos a agregar un cuadrado. ¿Se, ¿se entiende? Paring corner sería. Ya, ahí vamos a tratar de ir ajustando ahí con un tamaño. Si es muy grande el espacio, lo achicamos con uno un poquito más pequeño, ¿ya? Incluso también me van a averiguar después cómo agregar acá, entre medio de dos elementos. ¿Ya? Ahí podría ser otros dos elementos más. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer lo mismo. Les voy a enseñar una técnica con uno, con dos. ¿Cuál quieren que ponga yo? De todos los que están acá. Los que están acá al medio, estos son generalmente son los más difíciles. ¿Ya? Ah, ya voy a poner el de acá y el de acá. Y ustedes ponen el resto después todos los demás. Ya con que hagan un par, ya me voy a quedar satisfecho. ¿Cómo se hace esto? Lo primero que tengo que hacer es trabajar justamente con el ID. ¿Cómo se llama este elemento? C1. Perfecto. Vamos a agregar uno nuevo, que sería en este caso C2. Voy a definir un nuevo color. Voy a definir el color rojo para que se vea claramente dónde estoy trabajando. ¿Dónde se definían los colores? Res, values, colors. Y aquí vamos a definir entonces el color rojo. Y acá voy entonces a definir red y voy a hacer entonces FF0000. Tengo lo que sería color rojo. Perdón. Ya, ahora entonces lo que voy a hacer es cerrar esto y crear mi nuevo elemento. Voy a copiar y pegar el número 2, pero le vamos a dar, por ejemplo, el número C1-1. Ya, por decir acá, va a ser entonces el cuadrado 1 que va a estar acá en esa posición. Y esto va a ser de color rojo. Ven el rojo en la pantalla, ¿cierto? Está clarito dónde está. Ahora, yo le tengo que decir a este elemento, lo voy a ubicar al final para que no se confundan, acá al final. Aquí le voy a poner un comentario. Recuerden que los comentarios se ponen igual que en HTML. Entonces acá le podría poner acá cuadrados diagonales a los principales. ¿Ya? Entonces, o AC1 le voy a poner. Entonces, ya AC1. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi primer cuadrado, que sería de 50 por 50, pero está ahí. Ahora ya no me tengo que mover en sentido del parent, ahora me tengo que mover en sentido de los elementos. Entonces, lo primero que yo quiero es que se ubique a este lado de acá. ¿Cómo se llama este lado? No, 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 ese lado, ese lado. A la izquierda. O bien estar, ¿cierto? Izquierda o estar. Entonces, por ejemplo, le voy a decir, mira, vamos a hacerlo directamente con la izquierda. Un align left. Entonces ponen AL. Una de las primeras opciones debería ser un align, perdón, left, ahí sí. Izquierda. Y le voy a poner acá C1. Fíjense lo que está sucediendo. ¿Se fijaron que el elemento se movió? ¿Se fijan que se mueve, no? ¿Para dónde se movió? A la línea del segundo. O sea, ese elemento, el inicio está al inicio. O sea, está con derecha con derecha. ¿Es correcto para que quede acá? Yo lo quiero a este lado. ¿Lo hice bien o no? No. ¿Qué debía haber puesto entonces? Debió haber sido con, no escucho nada, con right. Y ahora lo ubica allá. ¿Está bien o está mal? ¿O faltan detalles que cambiar? Lo quiero acá, aquí en esa esquina.
Entonces, ¿lo quiero a la izquierda? ¿Lo quiero a la derecha? ¿Dónde lo quiero? Ya. Entonces, lo dejo ahí con left. ¿Está bien? Ya. ¿Y ahora qué más hago? Bajarlo. ¿Cómo lo bajo? En realidad, esto se tiene que ubicar en la parte de arriba del cuadrado. ¿Cómo se dice arriba en inglés? Y el que me diga top, por favor, se retira a la sala. Perfecto. Entonces vamos a escribir above y acá entonces le damos un arroba esa opción y ya nos queda ahí. Perfecto, pero nos falta que esté en diagonal en realidad. O sea que el left acá no me está funcionando como corresponde. Ahí sí, ahí no. Ah, ¿qué error le sale? ¿Dónde tengo que ubicarlo entonces para que quede ahí el diagonal? ¿Diagonal? ¿Existirá una opción diagonal? ¿Ah? To end of. Perfecto. Dice literalmente otra opción que dice a la derecha de, y ahí por ejemplo lo ubico a la derecha del elemento. Ya había otra opción, había que leer un poquito más y en realidad la opción de poner left o en o etcétera no nos sirve, sino que es a la derecha de, se ubicaría ya, pero es la que quería yo. Yo quería entonces to left on y ahí le decimos entonces que se ubique en esa posición. Entonces acá, cuando yo quiero ubicarme a la derecha de, literalmente le voy a decir eso, ubícate a la derecha de tal cosa, ubícate a la izquierda de tal cosa. Y creo que también está to start off también está. Entonces, ubícate al comienzo de el cuadrado C1. ¿Se entiende? Sí. Ahora copiamos, pegamos rápidamente y, ¿cómo se dice abajo? Y el que me diga botón reprobado, below, perfecto. Entonces se va a ubicar abajo de C1, pero ahora se va a ubicar en realidad a la derecha. Entonces acá le ponemos to, en, of y de C1. Listo, ahí están los más difíciles en realidad de poner. El resto los ponen ustedes rápidamente. ¿Se comprendió el concepto? Sí. Perfecto. Bueno, ¿le fue bien o no? Bueno, ahora probablemente este que está acá, ¿alguien lo pudo hacer? En realidad la respuesta es que no se puede hacer con la opción que tenemos en estos momentos. Ya, la opción que tengo en realidad para poder hacer algo así fue inventando algo más o menos extraño, diciéndole que se ubique abajo de este, arriba de este, pero agregándole un margen vertical para que se separe, porque si no queda así. Entonces, en realidad, con este método no hay una opción de hacerlo de esa manera. ¿Ya? Pero vamos a ver el próximo método, que es el Country Layout, y ahí sí podemos trabajar con eso sin ningún problema. ¿Ya? Pero por ahora esta opción no es válida, así que esta opción la eliminamos. Bueno, en realidad ya la opción es seguir jugando con los cuadritos, así que eso ya ustedes lo resolvieron y lo voy a dejar este ejercicio hasta acá. Para ustedes de tarea van a quedar los siguientes ejercicios. Uno bien sencillo que sería replicar entonces este diseño, poner una imagen acá y dentro entonces después poner aquí un botón para salir, por ejemplo. Y después al final de esta diapositiva vienen varios ejemplos de diseño. Por ejemplo, este es de esta manera o ejemplos de esta opción así. La idea obviamente acá no son interfaces con iconos y cosas por el estilo, con imágenes, replicando algo, sino que son simplemente posicionamientos para que así ustedes sepan dónde poner las cosas, cómo ubicarlos y posteriormente puedan crear el diseño que a ustedes se les ocurra. ¿Ya? Así que esas van a ser las actividades para que ustedes realicen posteriormente.